quisiera o se quedó con alguna duda. Bueno, voy a empezar, ¿saben? Con el estudio de casos y controles, lo voy a empezar a proyectar y vamos a empezar a platicar de él. Mientras eso ocurre, te cuento, este es un estudio que es similar al que vimos el día de ayer o con la misma temática, habla de poblaciones pediátricas y que presentan apendicitis. Pero ahora el diseño es diferente, es casos y controles. Y también el factor que se considera como factor de riesgo para el desarrollo de la apendicitis es la alimentación a seno materno y el inicio de la ablactación. Hay otra diferencia con respecto al estudio del día de ayer. En aquel, te recuerdo, se consideraba como grupo expuesto a niños con apendicitis que tenían obesidad, eran los expuestos, y a niños sin obesidad y sobrepeso, pero que también tenían apendicitis. ¿Por qué? Porque allí el desenlace buscado no era si desarrollaban o no desarrollaban apendicitis, eso era algo que los dos grupos ya presentaban, era ver las complicaciones postquirúrgicas y algunas características de la atención, por ejemplo, el tiempo de estancia en el hospital, querían saber si era diferente, si el tiempo de la cirugía cambiaba, y ya en las complicaciones postquirúrgicas, pues si tenían alguna infección, me parece, o de dehiscencia de herida quirúrgica, o un absceso abdominal, ¿no? Algo así se llamaba. Entonces, a pesar de que es el mismo tema, no es la misma población y no es el mismo desenlace el que se está buscando. Ahora te doy una pequeña introducción a este nuevo estudio. Aquí, el factor de riesgo que interesa es el momento, pues aquí le llaman del destete precoz, eh, y cómo este podría tener algún efecto sobre la ocurrencia de apendicitis en niños. ¿Y por qué este es un estudio? Fíjate, déjame te cuento. Si hubiera sido una cohorte, que es el diseño ideal para ver factores pronósticos y factores pues etiológicos, ¿por qué es el diseño ideal siempre? Porque tú estás convencido, estás seguro de que al momento de iniciar el estudio, los sujetos no presentaban el evento. Es decir, nadie aquí tenía apendicitis cuando inicias el estudio, en una cohorte, ¿eh? Y entonces arrancas el estudio con esa certeza, y con esa certeza lo que te dice es que toda tu población está en riesgo porque nadie ha presentado la apendicitis, de modo tal que vas a poder mirar la relación temporal que hay entre primero el asunto de la lactación o de la alimentación a seno materno exclusivo o no exclusivo, y posterior a eso, posterior a la exposición, vas a poder mirar la ocurrencia de los eventos. Digamos que en términos de buscar causalidad, eso es mucho mejor porque te da más confianza. Aunque como ayer te platiqué, el hecho de la temporalidad, de que una cosa ocurra antes que otra, no es lo único, ¿verdad? Como decíamos, esto de orar y que llegue la luz, o sea, no es lo único que una cosa pase antes que otra, pero sin duda es una condición sin la cual no se puede establecer causalidad. Al menos es eso lo que se tiene que garantizar. Bien, pero la pregunta que yo hacía es, ¿por qué este diseño no es mejor hacerlo en una cohorte? Digo, para tener como un poco más de certeza. Bien, aquí tiene que ver con la prevalencia o la incidencia del evento que estoy buscando, que es apendicitis en niños. Si uno le da una buscadita aquí en Google, te invito a que lo hagas para que confirmes los datos. Busca, por favor, ¿cuál es la incidencia de apendicitis en niños? Si alguien puede hacernos favor de buscarlo rápido. Lo primero que le salga en Google, no importa. Incidencia, ¿eh? No prevalencia. ¿Por qué no prevalencia? Porque los niños no se quedan así para toda la vida, ¿verdad? Es un evento que ocurre y se arregla y ya, ¿no? Okay. Entonces, es evento incidente, no prevalente. ¿Alguien lo tiene? ¿Nos dice, por favor? ¿Cuál es la incidencia? Dice que de 1 a 2 casos por cada 10.000 niños. Ok.
de 1 a 2 casos por cada 10,000. Entonces, fíjate, si tú quisieras hacer un estudio y lo quisieras hacer en una cohorte, tendrías que agarrar y seguir a 10,000 niños para encontrarte a 1 o a 2 a lo mucho. Quiere decir que si tú al menos quieres ver a 20 niños con apendicitis, ¿a cuántos niños tendrías que seguir? Como a 100,000 niños, ¿no? Más o menos. Supongo que esto de la apendicitis, a lo mejor eso es para los niños más chiquitos, porque yo creo que en los niños más grandecitos, a lo mejor... Era lo que le iba a comentar. Dice que cada año aumenta de 1 a 2 casos. Ok. Pero en total son de entre 19 y 28 cada 10,000. Fíjate. Entonces tendrías que seguir, si quieres ver a 200 niños, que es lo que vieron en este estudio, a 200 casos, tendrías que seguir a 100,000 niños. Así que piensa en cuánto te va a salir un estudio andar siguiendo a 100,000 niños. De modo que cuando tú tienes un evento que no va a ocurrir mucho y que parece bastante impráctico hacer una cohorte, aunque sea el diseño ideal, entonces ahí es cuando casos y controles se vuelve la mejor alternativa que tienes, ¿ves? Entonces esa es una razón, porque el evento que estás buscando no va a ocurrir mucho si estuvieras siguiendo niños. Por lo tanto, la otra alternativa es, pues mejor, si al hospital van a llegar ya niños con apendicitis, pues agarra a esos niños que sean tus casos. Y eso fue justamente lo que hicieron acá. En lugar de seguirlos, los esperas al final de la fila, cuando ya llegaron con apendicitis, ¿va? Y a partir de ahí reconstruyes el historial de exposición previo de cosas que pasaron antes. Muy bien. También con este estudio quiero aclarar una duda que presentó ayer Ivonne. Porque es que podría, si los mido al mismo tiempo, ¿cómo sé que sí son casos y controles y no un estudio de prevalencia, ¿no? Un estudio transversal? Déjate cuento qué pasó aquí y a lo mejor esa pregunta queda mejor respondida de lo que hice ayer. Bien, así que vamos a empezar con el estudio. Ustedes ya lo tienen en su pantalla. ¿Por qué están explorando esto? Lo dicen en la introducción. Dicen, la verdad que no se sabe tan claramente por qué ocurren las apendicitis, pero se cree, y esto solo lo reportan a través de un estudio, eso lo hacen referencia a un estudio, pero se cree que, dice aquí, uno de los factores que contribuye a generar un tejido linfoide voluminoso es la prematura exposición del intestino a gérmenes y antígenos diversos durante los primeros meses de vida en lactantes sometidos a un destete precoz, ¿va? Entonces, de ahí es como de donde sale el estudio. Ahora te voy a hablar de una parte muy importante que son los métodos. Te voy a decir esto porque esto es algo en lo que tú tienes que empezar como a fijarte. Más importantes que los resultados son cómo se llegó a los resultados. A lo mejor en otras esferas de la vida esto no aplica, pero en la ciencia sí. Más importante que el resultado, que lo que sabes, más importante que lo que sabes es cómo lo sabes. De modo tal que la metodología se vuelve el centro, pues, del proceso científico, ¿ves? Es el centro. Y aquí quiero como darte algunas ideas de qué es lo que falla metodológicamente y de manera común en los estudios de casos y controles. Porque estos son estudios que en su mayoría tienen problemas metodológicos. Porque el diseño, digamos, vuelve complicado la reconstrucción de la historia de cosas. En general, perdone, que aquí tengo niños jugando en el patio. La reconstrucción de historias en general, pues es compleja, ¿va? Muy bien, entonces ese es un problema. Bien, empecemos. Este estudio recopiló datos del Seguro Social en Sonora, este es un estudio mexicano, entre el año 99 y el año 2002. Y lo que recabaron fue datos de 400 niños, bueno, niños y adolescentes. Dice aquí que eran de edades preescolares hasta adolescentes. Y lo que ellos querían saber, como dice aquí, fue su patrón de alimentación durante el periodo de lactancia. ¿Ven? Entonces ya dijimos, esto pudo haber sido una cohorte, pero hubiera sido muy impráctico. Bien, de estos 400 niños, 200 eran los niños caso. Y además, aquí es donde te pido que me pongas mucha atención. En un estudio de casos y controles, es fundamental el mecanismo por el cual se estableció que un caso es caso
y que un control es un control. Si uno no utiliza un mecanismo confiable, podría los grupos mezclarlos de algún modo. Si es que incluso la enfermedad pues, se prestara a confusión. Hay condiciones que no se prestan a confusión, ¿no? Pero hay otras que sí. Entonces, por ejemplo, en el caso de las apendicitis, se podrían, te pregunto yo, ¿se podría confundir una apendicitis con otra cosa? Así nada más cuando llega el paciente con mucho dolor, ¿se podría confundir? Pues sí, ¿no? De modo que si la dictaminación de que un caso es caso solo porque llegó con mucho dolor en el área abdominal y que un control es control porque no llegó así, esa sería como un mecanismo para el diagnóstico débil, ¿verdad? Porque puede dar lugar a errores. ¿Ellos qué mecanismo utilizaron? Ah, bueno, ellos esperaron hasta que el procedimiento quirúrgico, en el se dice así, postquirúrgico, no sé en qué momento se diga eso, pero que hasta la cirugía pudiera quedar confirmado si efectivamente era apendicitis o no lo era. Y pues parece que ese es el mecanismo como más certero que hay, a menos que tú me digas que hay otra cosa, pero parece que ese es el mecanismo más certero. De modo que aquí, el punto en el que tú tienes que estar como bien pendiente al momento de leer estos estudios es primero, ¿cómo le hicieron para saber que un caso es caso y que un control efectivamente es control? ¿Va? Ok, esa es una primera cosa. Por ejemplo, te pongo un ejemplo de dónde se puede poner complicado, con las enfermedades mentales, porque el criterio diagnóstico de enfermedades mentales a veces es mucho más subjetivo que otros mecanismos. Así que allí, cuando quieres determinar que alguien tiene depresión y que alguien no tiene depresión, a veces se puede poner más confuso pensar que el caso efectivamente es caso y que el no caso, es decir, el control, es control. ¿Me explico? Okay. Entonces aquí parece que al menos eso va bien por el procedimiento que hicieron. Pero vamos a ver la otra parte. ¿Cómo le hacen después para saber que el expuesto efectivamente estaba expuesto y que el no expuesto no lo estaba? ¿Y por qué esto es relevante? Mira, te hice el dibujito que te he hecho muchas veces. El del cuadrito este. Espero que sí lo puedas ver. El asunto aquí es que en un caso y controles, la medida de asociación, ¿cuál es, muchachas y chicos? ¿Cuál es la medida de asociación de un estudio de casos y controles? ¿Razón de momios? La razón de momios. Y la razón de momios, pues ya sabes tú que es la multiplicación de este por este entre este por este. El problema aquí, que si tú, y primero, tuviste confusión y a un caso lo pusiste en los controles y a un control lo pusiste en los casos, lo que va a pasar es que los números dentro de esta celdilla se van a alterar. Lo mismo si a un expuesto tú dijiste que no estaba expuesto porque me diste mal. Y si a un no expuesto, tú dijiste que sí estaba expuesto. Entonces, si tú haces alteraciones en las celdillas internas, lo que va a ocurrir es que tu razón de momio se va a alterar. Por eso es muy importante saber que uno está clasificando correctamente a los pacientes en la celdilla en la que van. Esa es la razón. Bien, ahora vamos a ver si ya subimos cómo midieron la condición de ser caso o no. Primero, espérame. Espera, es que yo... Los casos así fueron determinados. Y luego, ¿quiénes eran los controles? Bien, ¿qué dicen? Los restantes 200, o sea, los otros 200, eran niños, adolescentes y no sé qué, hospitalizados, estoy aquí, ve mi cursor, hospitalizados por traumatismo musculoesquelético agudo, leve o moderado, sin otra enfermedad concomitante y sin antecedentes de apendicitis. Y ellos eran los controles que estaban pareados por edad y sexo. Voy a explicar eso. Pone mucha atención. Un control debe ser, o sea, ¿cuál es la definición de un control? Un control es un paciente que se parecía un montón al caso. Era prácticamente el caso, solo que no tendría la enfermedad o la condición. Pero en todo lo demás tiene que ser igual. ¿Por qué?
Pues por algo que ya he explicado antes. Porque si tú comparas a niños súper diferentes entre unos y otros, luego no vas a saber por qué fue la condición o por qué es lo que explica la ocurrencia del evento que quieres ver. Si es porque unos tienen destete y otros no, o porque unos a lo mejor no son más deportistas o unos, además del destete, tienen una alimentación más deficiente. O sea, ves que es como, no sabes, cuando tienen tantas cosas diferentes, el grupo de los casos y el grupo de los controles. De modo que tú tienes que buscar, y por eso es que estos estudios, lo difícil nunca son los casos, lo difícil siempre son los controles. ¿Quién es el control correcto? A ver, imagínate que si hubieran agarrado a niños también de ese mismo hospital, que llegaron a las mismas clínicas, pero eran niños que estaban allí por atención de cáncer, por ejemplo. Entonces, si tú piensas en esos niños, pues efectivamente esos niños a lo mejor no tienen apendicitis, pero tienen otras muchas condiciones de salud que pudieron explicar que no tengan apendicitis. Te lo voy a poner todavía más obvio. Imagínate que hubieran agarrado niños simplemente porque no tienen apendicitis y ya. Pero resulta que ese niño sí tuvo apendicitis en el pasado y ya no tiene apéndice. Entonces, cuando tú lo estás mirando, imagínate que eso fue hace 3 años. Ahorita, en el año 2021, que tú conociste a este niño, ese niño no tiene apendicitis y por eso dices, pues que se venga al estudio como control. Sí, pero es que ese niño no podía tener apendicitis porque ya ni apéndice tenía. ¿Me explico? Por eso una razón aquí para ser control es que no hubieran tenido el evento antes, porque eso implicaba que les quitaran el apéndice. Hay otras enfermedades que las pudiste haber tenido y que después no te deja una secuela o que el tratamiento no pudo haber alterado como nada en ti y que no importa que ya la hayas tenido antes, aún así, si en este momento no la tienes, te pueden incluir. Algunos escenarios son así, pero hay otras como el hecho que te quiten el apéndice que pues ya, o sea, ves, te deja como estas, voy a decir secuela, por la que es imposible que vuelvas a estar en riesgo del evento. Y ese es el asunto por el que estos niños no fueron incluidos. Otra cosa que puede pasar es que, pues si yo mal no comprendo, o sea, un niño puede estar ahí tranquilo jugueteando y de repente, o sea, va a empezar como con la molestia. A veces no es que haya estado 3 meses antes ya mostrando signos. O sea, no, o sea, puede pasar como un poco, ¿no? Y por lo tanto, son niños que parecen estar sanos sin ningún problema hasta que ocurre este como dolor agudo y hay que llevárselos y así. De modo que si yo los comparo con niños, a los casos de apendicitis, los comparo con niños hospitalizados, ¿verdad que no se van a parecer? Porque los niños hospitalizados por no sé, alguna enfermedad autoinmune o algo así, no eran niños que estaban jugando en la calle regularmente. Entonces, por eso es que estos toman como controles a niños que pues sí llegaron al hospital, pero llegaron porque se fracturaron, llegaron porque se cayeron del columpio, por otra cosa que nada tenía ver con el evento, pero llegaron al hospital. Y eso es importante, porque los niños controles o la gente control debe ser tan parecida, qué bueno que se está grabando esto por si lo tienes que escuchar otra vez, debe ser tan parecida que si este niño control, el niño que se cayó del columpio, hubiera sido caso, es decir, hubiera tenido apendicitis, ese niño hubiera llegado al mismo hospital y tú lo hubieras reclutado de la misma manera en que estás reclutando al resto de los casos. ¿Y cómo sé eso? Pues porque sé que este niño sí llegó a ese hospital, sí lo hubiera podido reclutar. Es decir, si este niño fracturado hubiera tenido apendicitis, igual hubiera llegado al hospital y yo lo hubiera captado aquí. Sí llegó al hospital, pero llegó por otra cosa. ¿Qué se implica que llegó al hospital? Pues que tiene más o menos el mismo nivel socioeconómico que los demás, que vive más o menos en la misma zona, que sus padres tienen más o menos el mismo nivel cultural. Es decir, que más o menos es el mismo niño, básicamente, solo que sin apendicitis. No sé si tú tengas dudas hasta acá, ¿va? Entonces, esa es como la regla del control. El control no nada más es un niño sin apendicitis y ya. No, no, no. Es un niño prácticamente igual al niño con apendicitis, solo que sin ella. Pero si la hubiera tenido,
yo lo hubiera encontrado del mismo modo en que encontré los casos, ¿va? Bueno, continúo, pero ahorita si mientras la idea se te va acomodando en la cabeza, luego tienes duda, tú interrúmpeme. Bien. De modo que así fue como encontraron tanto a los casos y a los controles. Pero ahí no acaba el problema con estos estudios. La siguiente fase es, ¿y cómo se mide la exposición? Ese es otro espacio en donde puede cometerse un error. Y a mi juicio, este estudio tiene mucho chance de haberlo cometido y te explico por qué. Y ahora sí voy un poco a lo que preguntaba Ivonne ayer. Si este hubiera sido un estudio transversal y no un casos y controles, lo que hubiera sido es que al momento en que el niño llega con la apendicitis, bueno, no el momento, ya cuando se le baja el dolor y ya todo eso, cuando yo ya tengo a los niños como que en condiciones de hablar, bueno, en este caso fueron las madres, porque como lo que les iban a preguntar era sobre sus condiciones de lactancia, pues no le iban a preguntar al niño, sino a las mamás. Y a las mamás porque generalmente los hombres desconocen estos procesos. Bueno, entonces, cuando ya estuvieran en condiciones los padres de hablar de otra cosa que no fuera el dolor del niño, pero casi que antes de que se vayan del hospital, ahí habría que preguntarles cómo fue el asunto de la exposición, ¿no? Básicamente es como que, imagínate que van a estar 4 días en el hospital o 3 días en el hospital. El primer día llegaron, se metió a quirófano, se dan cuenta que sí era apendicitis y listo, ese es el niño que es control. Llegan al área de traumatismos y ven a todos, a traumatología, no sé cómo se llama esa, y llegan con los otros niños y dicen, ok, este niño no tiene antecedentes de apendicitis y es un niño que es de la misma edad del caso que acabo de reclutar, porque por eso dice que estaban pareados por sexo y edad. Entonces, si yo acabo de reclutar a un niño varón de 10 años, tengo que ir al área de trauma y buscarme a otro niño de entre 10, 12, 11 años más o menos y que también sea un varón. Si yo me encuentro, ¿por qué es esto? Fíjate, porque la idea es que queden equilibrados los dos grupos, ¿verdad? En condiciones, en todo deben ser igualitos, menos en la condición de la apendicitis. Si yo aquí en apendicitis, que ya sé que le pasa más a los niños, tengo al 60% del grupo de apendicitis, apendicitis, tengo al 60% de niños, no se vale que en el grupo de no apendicitis tenga al 50% de niñas, porque entonces las niñas de por sí tienen como menos factor de riesgo o algo así ocurre porque siempre tienen menos apendicitis que los niños. Entonces, si quedan desequilibrados, ahí a lo mejor la razón que encuentro es simplemente porque había un desequilibrio en los grupos. Por eso hacen esta cosa del pareamiento, ¿va? Entonces, te digo, la idea es esa, ir y agarras al otro niño, que es un niño igualísimo al niño caso, pero no tuvo apendicitis, tiene la misma edad, es del mismo sexo y así. Una vez que ya los tienes, te cuento. En un estudio transversal así X, a ese momento agarras y le preguntas a la mamá, oiga señora, ¿usted cómo le dio de comer al niño? O sea, bueno, la forma que tengas que preguntar, ¿no? Lo del destete y lo de la lactación y esas cosas. Y ya, hasta ahí queda. Pero te cuento cómo debería ser un estudio de casos y controles y la gran diferencia de esto. Si yo creo, como lo que te estaba platicando ayer, si yo creo fervientemente que si oro va a venir la luz, si hago una oración va a venir la luz, y si yo creo fervientemente, porque es mi hipótesis, porque es mi estudio, porque yo me lo creo, que el asunto del destete precoz tiene que ver, favorece la ocurrencia de estas cosas, y yo voy a entrevisto a la señora, voy y busco a los casos, y yo sé quién es caso y yo sé quién es control, ya lo sé porque yo los separé, y luego yo misma voy y les pregunto a las mamás de los niños caso, ¿cómo fue su ablactación? Si yo tengo ya una idea muy internalizada, puedo sesgar la manera de preguntarle sobre la exposición. Puede ser, y de hecho esto lo dice acá, fíjate aquí, con poca, lo voy a hacer un poco más grande. Mira, estoy en este párrafo, a ver si alcanzas a ver mi cursor. Dice aquí que las mamás fueron interrogadas para saber 3 cosas.
¿Cuál fue la duración total de la lactancia materna? Entonces es lactancia materna total. ¿Cuál fue la duración de la lactancia pero exclusiva? ¿Y cuánto duró el periodo de preablactación? Ablactación es cuando introduces dieta como más sólida, bueno, no más sólida, cuando das alimentos sólidos a los niños, más allá de la leche, eso es ablactar. Pero antes de la lactación hay patrones en los que, o procesos en los que le das de todo, ¿no? O sea, le das leche materna exclusiva y leche de vaca y leche de polvo y así, ¿no? Antes de darles alimentos. Así que ellos querían caracterizar estas tres cosas que pueden ocurrir, que la mamá le dé únicamente leche materna, cuánto tiempo lo hizo, cuánto tiempo le dio lactancia materna total, porque puede ser que el niño ya tenga 3 años, ya coma de todo y aún así se le dé leche materna, ¿ves? Entonces quieren saber ese proceso también del total, aunque ya esté comiendo de otras cosas. ¿Y cuánto duró el tiempo en el que, además de la leche materna, se le dieron otros tipos de alimentos no sólidos? Esas son las tres. Pero aquí dicen que excluyeron a aquellas señoras que consideraban poco, primero cuando la mamá no estaba, no incluían al niño, probablemente asumiendo que el papá o el tutor o quien sea no iba a saber. Y pues si no sabe y nomás anda inventando los datos, ve los que pasa aquí, ¿ves? Pueden configurarse inadecuadamente las exposiciones o la no exposición porque el que te está diciendo no sabe ni qué. Pero también puede ser, cuando dicen aquí que con poca confiabilidad, pues ¿a qué se refieren con poca confiabilidad? Poca confiabilidad para quién. Porque si yo soy el entrevistador y yo estoy sesgado a creer una cosa y esta señora no me está respondiendo lo que yo quiero escuchar, yo misma podría señalarlo como expuesto o como no expuesto, dependiendo de la situación. A ver, ¿por qué dije que iba a responder la pregunta, Ivonne? Porque en el escenario perfecto, las personas que determinaron quién es caso y quién no es caso, no deberían ser las mismas que las personas que determinan quién está expuesto y quién no está expuesto. Aunque sea en el mismo momento de quien está en el hospital, pero no puede ser que sea la misma persona la que haga esta indagación, porque puede sesgarse a buscar con más cuidado la exposición cuando conoces la condición de ser caso o de no ser caso de los pacientes. Esa es una diferencia que tienen los estudios transversales de un buen diseño de casos y controles. Que el casos y controles cuida mucho que estos dos procesos, tanto la determinación de casos como la determinación de exposición, sean procesos separados, aunque te lo pregunten en el mismo día, pero que te los pregunten dos personas diferentes. Lo que está ocurriendo en este estudio es que no dicen nada. No te dicen quién hizo qué, ni qué tan bien entrenadas estaban las personas. Y yo te lo cuento como nutrióloga. Preguntarle a la gente lo que come, o cómo dio de comer hace 10 años, es una cosa muy compleja. Si le preguntas de hace un mes y nadie se acuerda. Entonces imagínate que tú le quieres preguntar de un proceso que puede ya haber pasado muchos años y que si no estás bien entrenada para preguntar sobre alimentación, si lo preguntó el personal de enfermería o el personal médico que regularmente no tienen suficiente entrenamiento en alimentación, pues puede tener o sea, si lo hace incluso un nutriólogo o nutrióloga no capacitado, aún así lo puede hacer mal. Y aquí no te dicen qué competencias tenían para hacer esta indagación, si fueron entrenados previamente, cómo fue que lo preguntaron. Lo que te quiero decir es que un buen estudio, un buen artículo, te tiene que decir eso. Eso es justamente lo que vienes a leer, cómo le hicieron para tener confianza en que lo que te reportan en el resultado es válido. Porque cuando no confías en los métodos, no importan los resultados. Eso es lo que te quiero decir. ¿Va? A ver, ahora sí, dudas. ¿Quién tiene dudas hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna? ¿Seguimos? Bueno, ok. Ahora,
Ya que tenemos aquí un estudio que ya vimos que está medio guango, que en realidad no te viene bien la metodología, pues ya lo que digan, pues quién sabe si les creemos, pero vamos a ver cómo reportan los resultados, ¿va? O sea, sigamos dándoles el beneficio de la duda. Ok, dice aquí en la parte de la estadística de lo que hicieron, es que calcularon las medias, las desviaciones estándar para variables numéricas. Variables numéricas es lo mismo que variable continua, pero a veces en el artículo le llaman variable numérica. Y luego dice que cuando compararon a un grupo, por ejemplo, al grupo de apendicitis contra el grupo de no apendicitis, utilizaron esta prueba de aquí. Esta es el chi cuadrado, ¿te acuerdas? Que dice, a veces dice chi cuadrada, pero yo les dije se pronuncia chi cuadrada. Ah, bueno, pues en símbolo, este es el símbolo de la chi cuadrada. Y la chi cuadrada es la prueba estadística como súper obvia a hacer en los estudios de casos y controles, ¿ves? Porque lo que compara son proporciones. Bueno, y ya, dice además que lo que se calculó fueron razones de momios y sus intervalos de confianza. Muy bien. Luego te dice acá ya en los resultados que tuvieron a niños que tenían de 2 a 16 años y que la mayoría, 64%, eran hombres de estos niños, ¿va? Ok. Bueno, aquí y constaron 127 varones y 73 mujeres, pero es que aquí supongo que nada más se están refiriendo a un grupo porque esto 127 y 73 no suman 400, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cuántos suman? 200, ¿no? Entonces aquí no te están reportando otros, o sea, ¿qué? ¿Los otros 200 qué? Bueno, no dicen. Luego dice acá que esta lactancia materna exclusiva fue negada. A mí no me gustó que usaran esa palabra como que fue negada. O sea, ¿cómo? ¿Cómo puedes utilizar otra palabra menos prejuiciosa? Pero bueno, ok. Dice que le negaron a estos pobres infantes este tipo de alimentación y que eso fue más común en los controles, o sea, que fue más común, ¿qué dice aquí? Una proporción mayor de casos, así, que fue más común que a los niños caso no se les proporciona alimentación exclusiva que a los controles. Que la duración de la alimentación esta exclusiva en los casos fue de 2 meses, 2.3 promedio, con un rango, o sea, una desviacióncita de 1.8 meses más o menos, y que con los controles a ellos los alimentaron por más tiempo, según aquí. Pero por lo que yo te decía hace ratito, ya luego se vuelve muy difícil confiarles a estas personas cuando no tienes idea de cómo midieron esto. Yo no sé si fueron más cuidadosos con los controles que con los casos, porque no sé si sabían quiénes eran los casos y quiénes eran los controles, los sujetos que se encargaron de determinar la exposición. Si lo sabían y estaban sesgados, estos resultados ya no son tan confiables, ¿va? Ok. Luego dice aquí que los riesgos están aquí en las figuras. Así que vámonos a ver las figuras. Aquí te explican qué cantidad y qué porcentaje, N es la cantidad de niños, y este de aquí, pues es el porcentaje. ¿Okay? Esta es la variable que se llama nunca te dieron esta alimentación exclusiva a seno materno. Como dicen ellos, te la negaron, ¿no? Y entonces aquí aparece que a estos casos, a los niños caso, al 26% de ellos nunca recibieron alimentación exclusiva de seno materno. Y esta situación ocurrió solamente para el 2.5, o sea, fue 10 veces mayor, ¿no? 26 es 10 veces más que 2.5, fue 10 veces mayor la proporción de casos que nunca tuvieron esta condición que la de los controles. Y cuando se hace una prueba para comparar estas proporciones, la prueba Chi cuadrada, este valor resulta significativo, lo que significa, lo que quiere decir que esta diferencia es muy poquito probable que sea por azar. No es el azar, sino otra cosa. Claro, eso siempre y cuando tenga certeza que la medición de la exposición es correcta, ¿ves? No, pues, no importa lo que diga la prueba estadística, lo que importa fue la metodología. Luego midieron también la alimentación por al menos 6 meses y vieron que
alimentarlos por al menos 6 meses ocurrió más en los casos que en los controles, y que el inicio de una lactación antes de los 4 meses fue mucho más común en ellos que en estos. Te comento, por si tú no lo conocías, la lactación se supone que debe ser a partir de los 6 meses, por ciertas características de los niños, ¿no? Que ya se pueden sentar, que ya tienen la capacidad de sostener su cabeza, ya pueden masticar, o sea, ya tienen como ese desarrollo fisiológico, y pues por eso ya pueden comer otras cosas. Antes de eso, se considera que no podría ser tan adecuado ablactar a los niños, ¿va? Entonces, si te dieron una lactación antes, igual todavía había otros procesos fisiológicos que no se completaban, por eso es que no se recomienda antes, ¿va? Y dice que la lactación empezó más pronto para los casos que para los controles. Ahora vamos a ver esa curva a la que se refieren de acá, que es esta de aquí, la curva de la figura 2. Aquí se ven en negro a los niños caso, perdón, a los niños control, y en blanquito a los niños caso. Y aquí lo que les están midiendo es, ¿dónde dice aquí? Lo que les están midiendo acá es la duración máxima a seno materno. Entonces quiere decir que para los niños caso, esta alimentación fue menos común. Esto es el porcentaje de los niños en un inicio, al mes 0, pues antes del mes, todos los niños o casi todos los niños, aunque un poquito menos de los casos, tenían este tipo de alimentación. Los niños controles, por más meses, la proporción de estos niños fue más alta, y aquí empezaron a descender. Eso es lo que ellos te están diciendo, ¿va? Pero me parece que había un cuadro antes aquí que te quiero mostrar. Este de aquí. Esta es la de la alimentación exclusiva a seno materno. Y lo que ellos muestran es que desde un inicio, a diferencia de la otra curva de aquí, desde el principio, los casos ya había una menor proporción de niños que eran alimentados a seno materno. Era como el 75% más o menos, ¿no? Pero aquí prácticamente al 100% de los controles eran alimentados a seno materno de forma exclusiva. Luego, al primer mes, aquí hubo un descenso y fueron pues casi más o menos que el 65%, y aquí eran pues que como el 90%, ¿ves? Esa es la proporción. Fue hasta más o menos el mes 4 que los niños empezaron a emparejarse, ¿no? Que también a los controles les dejaron de dar a esta alimentación, y ya para el mes 5 ya estaban todos iguales. Pero al menos estos tres primeros meses hubo una diferencia de acuerdo con lo que ellos encontraron. Esto es alimentación a seno materno. Muy bien. Ahora, con estos datos que están aquí, uno ya podría calcular las razones de momios, ¿eh? Fácil. Y te recuerdo cómo se hace. A ver si ves mi cuadro. Tú tienes a tus casos y tienes a tus controles, ¿verdad? Ok. Ahora, esta variable, la nunca haber recibido, piensa que es la variable, la única que vas a analizar. Entonces, ¿cuántos niños estaban expuestos a nunca haber recibido? 52. ¿Y cuántos así a nunca haber recibido? O sea, seguir expuestos. Ay, no sé si veas. Seguir expuestos entre los controles, 5. Acuérdate tú que eran 200 niños caso y 200 niños control. Entonces aquí lo único que tienes que hacer es calcular las diferencias. Ay, perdón que no sé si ves bien. No sé si se vea bien, pero pues aquí ya nomás que son 148. Sí, se ve bien. Gracias. Aquí son 148 niños, y aquí ¿cuántos van? 95. 195. 195 porque son 200. Entonces, haces esto para la primera variable y ya calculas la razón de momios. Y lo mismo puedes hacer con las siguientes variables, ¿ves? Entonces, aquí ya no está tan complicado porque ya lo sabemos calcular. Y ya, ¿ok? Entonces ahora, pero vamos a ver el cálculo que ellos hicieron. Yo lo hice en Excel y no me sale igual, ¿eh? Pero no sé por qué. En Excel no me sale igual. Pero bueno, ellos encontraron que entre los niños que nunca habían recibido alimentación exclusiva al seno materno, la razón de momios, o sea, la probabilidad de ser caso es 10 veces mayor que de ser control si nunca habían recibido este tipo de alimentación. Pero dicho de forma como un poco más correcta, porque acuérdate que esa es la interpretación del casos y controles, es de la condición hacia la exposición, es
Entre los niños caso, es 10 veces más probable que nunca hayan recibido alimentación exclusiva seno-materna. ¿Ves? Primero hacer caso. Entre los niños con apendicitis, es 10 veces probable que nunca hayan recibido alimentación al seno materno. La siguiente se le interpretaría así. Entre los niños con apendicitis, es 4.6 veces más probable que recibieran lactancia materna al menos 6 meses en total y hasta allí. O sea, que durara solamente, bueno, que durara al menos 6 meses. Y estos son los intervalos de confianza. ¿Ves? Ninguno cruza el valor, bueno, este sí, pero este no cruza el valor nulo, que es el 1. Entonces, puede ser que esto que estoy viendo aquí, estos 10, lo que le explicaba yo a una compañera ayer, este 10.4 es lo que le ocurre a estos niños de esta muestra. Pero si estos niños representaran a todos los niños con apendicitis, el valor que yo supondría que puedo encontrar va o desde 4 veces más o hasta 26 veces más. Pero mira que ese rango está tan poco preciso que eso es lo que todavía hace que los datos sean menos confiables, porque tienen un rango ahí gigantesquísimo. Aunque no incluya el valor nulo, no importa, el rango está gigante. Lo mismo pasa con esta última, que los niños con esta condición de tener apendicitis comenzaron la lactación 1.4 veces más probable antes de los 4 meses que los otros niños, solo que aquí este valor de intervalo sí atraviesa el valor nulo, lo cual lo hace como, pues, en realidad no concluyente, ¿ves? Porque como decía ayer, puede ser que incluso hasta proteja, ¿no?, de ser niño caso o que sí represente un riesgo. Muy bien. A ver, ahora sí, platícame. ¿Tú tienes alguna duda hasta aquí de la parte de la metodología o algo? Bueno, yo tengo una duda. Sí. Pero es respecto a lo que dice de selección de los controles. Bueno, algo así. En donde dijo que como que la persona que definía la exposición también definía como si era caso control. Uh-huh. Podría deberse, por ejemplo, a que, no sé, se encuentra con un paciente y le pregunta a la madre, pero sugiriendo la respuesta. Eso también puede ser, también se puede inducir. Por eso es bien importante que muestren cuál fue el cuestionario o cómo fue la manera de preguntar, porque sí se puede inducir a la respuesta cuando uno está preguntando. Por ejemplo, si yo les pregunto, pero ya todo quedó claro, ¿verdad? Entonces induzco la respuesta para que ustedes me digan, sí, ya quedó claro. Entonces así puede pasar acá también. Ok, gracias. Ahora, también puede ser que el problema no sean los investigadores, sino los sujetos. Si ellos conocen el propósito por el que se les está preguntando algo, o sea, si yo le digo, señora, le quiero preguntar para saber si fíjese, el propósito del estudio es saber si la forma de lactar y de ablactar pudieron haber tenido influencia sobre la apendicitis que tiene ahorita su niño. Entonces, como la mamá ya sabe de lo que se trata y a lo mejor no quiere verse mal, ¿no? A lo mejor ha escuchado en la televisión o tiene idea de que la lactación hay que postergarla y la lactancia también hay que alargarla, entonces a lo mejor influida en lo que ya conoce, ella contesta que hizo algo diferente a lo que realmente hizo, pero porque pues también está sesgando su respuesta. Eso también es muy posible que ocurra. ¿Cuándo ocurriría el problema? Fíjense, si las mamás caso y las mamás control, las dos se sesgan, las dos hacen eso, no hay problema porque quedó equilibrado. Las dos mintieron o las dos quieren verse mejor o lo que sea. En los dos grupos es igual, quedó igualmente distribuida esa condición y no hay problema. Problema es cuando solo las mamás caso hicieran eso o solo las mamás control. Allí sí, porque esa variable ya no quedaría, o sea, esa respuesta sesgada queda mucho más del lado de los casos o mucho más del lado de los controles. Y ese es un problema que también me generaría un sesgo de la información.
¿Se les ocurre otra forma en que uno también pudiera equivocarse en este estudio? ¿De qué más maneras crees tú que pudiera haber errores aquí? Ahora, solo hagan el ejercicio y pregúntenle a sus mamás a ver si se acuerdan bien de cómo fue su proceso de lactancia y de ablactación, ¿no? Solo como un poco para ir viendo lo difícil que es este proceso. Ahora, no hay que restarle como todo el mérito al estudio, porque al final de cuentas los estudios, incluso los sesgados, te dan alguna orientación, ¿ves? O sea, te dicen más o menos si pudiera haber algo. Se supone que por eso la ciencia nunca debe basarse en un solo artículo, ¿ves? O sea, así no funciona. La evidencia científica no es lo que te dice un artículo. Evidencia científica es lo que se confirma. Así que si tú te encuentras otro estudio del mismo tema, que querían ahí más o menos hacer lo mismo, y tiene resultados semejantes, y luego otro, y otro, y otro, o sea, te lo vas encontrando, pues obviamente en todos hay algo de error, pero aún así, con sus errores, todos tienden hacia la misma dirección. Por eso te decía que son tan útiles después los metaanálisis, porque el metaanálisis lo que hace es conjuntar todo eso, tratar de corregir modelando matemáticamente, tratar de corregir esos potenciales errores y entonces darte una medición lo más insesgada posible. De esa forma, pues podríamos saber si dentro de las muchas cosas para los que parece que la lactancia es favorable, si incluso para un proceso que puede ocurrir años después, como lo es la apendicitis, pues podría haber una diferencia en la ocurrencia de estos eventos. Entonces, pues por eso es que sí podemos ver que hay errores, pero tampoco hay que descartarlos, porque si buscamos el estudio perfecto, pues ahí nos van a encontrar, porque los estudios perfectos no existen. A ver, ya voy a dejar de compartir, ya para venirme aquí con ustedes. Muy bien. Ahora sí, te puedo preguntar lo que te había preguntado antes. Si tú hicieras un estudio de casos y controles, ¿qué te gustaría y qué diseño te ha parecido más interesante hasta ahora? En tu caso, Joaquín, ¿cuál diseño te ha gustado más de los tres que hemos visto? Transversales, cohortes y casos y controles. Yo creo que me ha gustado más el de Cortes, y el que me ha gustado menos es el transversal, aunque por lo que nos mencionaba ayer, que pues aquí en México por lo regular es el que más se aplica por el hecho de que, bueno, también como lo he repetido mucho, se utiliza más el que esté más como nuestra disponibilidad, de acuerdo al recurso que tengamos, y no tanto el que nos guste más o el que sea más. Depende de lo que necesites saber, porque a veces lo que necesitas saber es una prevalencia y verdad eso es como lo que más requieres, porque por ejemplo ustedes, si se van a dedicar a la clínica, los estudios de prevalencia les son súper necesarios, porque para que tú puedas determinar un diagnóstico, pues necesitas conocer qué tan prevalente es lo que posiblemente tenga el paciente, porque de esa forma vas descartando. Si no tienes una forma tan certera de saber, pues al menos dices, bueno, ¿qué es lo más probable que pueda tener? Y para tener en tu cabeza qué es lo más probable, necesitan haber estudios de prevalencias, o sea, estudios transversales que te ayuden a saber, no, mira, esa enfermedad aquí es muy poco común, ¿no? Entonces a lo mejor búscale por aquí de entrada, porque eso es lo más probable. Bueno, en el caso, ¿alguien más nos quiere decir qué le ha parecido este estudio? ¿Lo alcanzaron a leer antes? No sé si alguien quisiera opinar hasta aquí algo. Maestra, ¿puedo preguntar algo? Sí, por favor. Sí, bueno, es que estoy pensando y como que no me queda muy claro todavía cómo podría ser para diferenciar entre un estudio de cortes retrospectivo y pues un estudio de casos y controles. A ver, te lo voy a decir con este mismo estudio que ellos están haciendo. La cohorte retrospectiva hubiera sido si hubieran tenido registros del área pediátrica del hospital.
en donde se sabe, porque las mamás van, o sea, consecutivamente con el pediatra de ese hospital o de esa clínica, y en pediatría se tienen los datos al menos de 2 años del proceso de alimentación de los niños. Entonces ahí ya se sabe porque se tiene un registro. Esos niños en algún momento pasan los años y vuelven a ese mismo hospital ahora por apendicitis. Entonces, los responsables del estudio dicen, ah, mira, de estos niños, yo tengo su historial de cómo fueron alimentados, porque yo ya los conocía en este hospital. Entonces voy a poder hacer una cohorte retrospectiva, porque agarro esos datos que yo ya poseía desde que nacieron y luego voy a ir viendo cómo fue su alimentación, y ahorita que ya tuvieron la apendicitis voy a poder estimar las razones de riesgos. Así hubiera podido ser una cohorte retrospectiva. Pero si tú no conocías a los niños antes, nunca habían llegado a ese hospital, tú los conociste hasta que llegaron con apendicitis o hasta que llegaron con el brazo roto, entonces tú ya los conociste cuando eran casos o cuando no eran casos, o sea, cuando eran controles. Y tú vas a tener que hacer ese trabajo de la reconstrucción de la exposición, porque no tienes un registro de antes en el hospital. Ahora, como te imaginarás, pues, o sea, ¿qué hospital tiene algo así? ¿Ves? Por ejemplo, para este tipo de estudio, ¿qué hospital tiene datos de los niños así que los pudo seguir y rastrearlos hasta que llegaron a los 13 años con apendicitis? Seguramente hay lugares, por ejemplo, en Estados Unidos, que tienen registros de todo, a lo mejor ahí se puede. Creo que también en Dinamarca tienen como que un súper registros así de todo el mundo, de lo que sea, por lo que vayas hasta la farmacia, por 2 chicles te los registran. Bueno, no estoy exagerando, pero tienen como un registro súper bueno de todo lo que hacen las personas en su condición de salud o acceso a servicios de salud. Pero en un país como el nuestro, que, o sea, ¿ves? Tu expediente está mezclado en 3 hospitales y, o sea, es como un relajo. Ahí, a lo mejor, una cohorte retrospectiva no se podía. Si lo que tú quieres ver es un evento más cortito, no sé, a lo mejor sí se puede tener, por ejemplo, para ya pacientes cardiópatas, ¿no? Que sí han tenido un seguimiento al menos de 2 años en el mismo hospital, a lo mejor podrías hacer una cohorte retrospectiva, porque ya tienes los datos desde un inicio de cuando el paciente llegó por su primer evento cardiovascular y luego cómo fue el seguimiento hasta un siguiente evento. Entonces, a lo mejor en un inicio tú no pensaste usar esos datos que ahí tenías, ni se te había ocurrido, pero llegó alguien con intenciones de investigación y dijo, ay, mira, si ahí tienes toda esa joya guardada, vamos a usarla y hacer cohortes retrospectivas. Sí, Tlali, yo no sé si aclaré la duda. Sí, ya me quedó más claro, gracias. Entonces, en este caso, siento que sería mucho más útil hacer una corte retrospectiva porque pues aquí tengo como tal mis documentos, ¿no? Que avalan el desarrollo de la enfermedad y pues ya no sé, en un casos y controles me estoy como que ateniendo a la memoria de la persona, ¿no? Y es por eso que hay mucho sesgo. Exactamente. A menos que hubiera alguna forma de medir algo, o sea, mira, si por ejemplo fuera una exposición a un contaminante, y obviamente la exposición fue hace años, puede que tu memoria tenga problemas para recordar, pero si te pueden hacer no sé, hay un biomarcador, hay alguna cosa como mucho más objetiva que te pueda medir la exposición, ahí ya no dependes tanto de la memoria porque tienes un mecanismo objetivo para medir una exposición previa y a lo mejor hasta puedes medir qué tanto parece que se expuso desde antes, pero mientras no exista un biomarcador de lactancia materna, así como, entonces dependes de la memoria. Y en una cohorte retrospectiva dependes de la calidad de los registros hospitalarios. ¿Ves? Entonces, si los registros se han llenado ahí nomás mal hechos, incompletos y eso, pues ahí también tienes otro sesgo. ¿Alguien más quisiera preguntar alguna cosita? Bueno, pues entonces cerremos aquí porque se nos va a acabar el tiempo, pero si tienes dudas, ya sabes, coméntamelos en el chat o, no sé, búscame para aclararlas.
Y nos encontramos la próxima semana. Vamos a hablar de ensayos clínicos aleatorizados. Les voy a enviar el ensayo clínico que vamos a revisar y algunos datos para que se facilite la lectura del mismo, ¿va? Bueno, pues si ya no hubiera más, despidámonos aquí y ya nada más para cerrar, me gustaría preguntarle a Lorena. Lorena, ¿qué aprendiste tú hoy? ¿Qué te gustó de la sesión de hoy o qué no te gustó? Ya no sé si está Lore por aquí. Bueno, pues entonces despidámonos. No sé si tiene problemas con su audio o algo pasó, pero nos despedimos y nos saludamos la próxima semana. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. Cuídense. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Bye.